Hola traders, hoy les muestro una estrategia genial en la plataforma Binomo. Veremos lo que sale de esto. Hola a todos, y en este vídeo les enseño una excelente estrategia para ganar en las opciones binarias basada en la combinación de dos indicadores. Esta estrategia les ayudará a encontrar los momentos perfectos para abrir convenios. Les aconsejo ver el vídeo hasta el final atentamente, pues al haber visto el vídeo por completo, ustedes mismos podrán empezar a ganar de forma estable en trading. En la descripción encontrarán el enlace a la plataforma donde comercio. Vale, empecemos. Primero añadimos los dos indicadores que vamos a usar para la estrategia. A la izquierda abajo abrimos esta pestaña y añadimos el primer indicador que se llama Bollinger Bands. Lo añadimos sin cambios de sus parámetros. El segundo indicador es el estocástico. Tampoco cambiamos sus parámetros al añadir. Y ahora vamos a estudiar el proceso de comercio con esta estrategia. Aquí usamos dos indicadores. El primero es Bollinger Bands, que nos muestra el diapasón dentro del que se mueve el precio. Nuestra tarea es esperar hasta que el precio llegue a un límite del diapasón de Bollinger, ya que esos límites son los niveles de soporte y resistencia. El nivel de soporte está abajo y de él abrimos los convenios de compra y el nivel de resistencia está arriba y de él abrimos los convenios de venta. Para elegir el momento en el que abrir convenios nos aprovechamos del estocástico. Es el indicador que muestra dos niveles. El nivel superior es el nivel de sobrecompra y el nivel inferior, que es el nivel de sobreventa. Cuando el precio está cerca del límite superior del Bollinger y al mismo tiempo el estocástico está en la zona de sobrecompra, es una buena señal de venta. En ese caso vendemos. Y cuando el precio está cerca del límite inferior de Bollinger y al mismo tiempo el estocástico muestra la sobreventa o está en la zona de sobreventa, es la señal buena, bien buena de compra. Y en ese caso compramos. Y ahora pongámonos al comercio. Mientras tanto, yo les daré algunos consejos. Y mi primer consejo, amigos, busquen las situaciones cuando el precio está en la dirección lateral o se está acumulando. Para esa estrategia no valen tendencias fuertes, sean de subida o de bajada. Es que cuando vemos algo parecido al gráfico ahora, no hay niveles de soporte ni resistencia, en eso los indicadores no funcionan. Encontramos las situaciones para convenios. A ver, veo la primera situación y abro un convenio de compra. Vamos a analizar un poquito. Vale, en esta situación primero veo que el precio está cerca del límite inferior del canal de Bollinger, que sirve del nivel de soporte para nosotros del que el precio sube y concluimos convenios de compra, claro. Adicionalmente, en el estocástico vemos el precio en la zona de sobreventa, en la zona baja del estocástico. Eso todo dice que pronto será el cambio de tendencia. También podemos encontrar factores adicionales para asegurarnos del punto de apertura del convenio y en ese caso digo sobre el nivel de soporte local del que el precio puede resaltar también. Es posible que pase. Es que veo muchas reacciones del precio que confirman la fuerza de ese nivel. Vale, hasta el final de convenio en 5 segundos. Creo que nos traerá éxito. Genial. El primer convenio gana. Así es el principio de nuestro convenio, de nuestro comercio para hoy. Busquemos otras situaciones. Ahora veo otra situación donde abriré un convenio de compra. Vale, mi convenio está abierto y analicemos la situación. Aquí veo que el precio está en una pequeña dirección lateral. El precio está en el límite inferior del canal de Bollinger, pero al mismo tiempo veo que el estocástico está en la sombra de sobreventa. Eso es una buena
señal. Vale, como factores adicionales, noto ciertos niveles de resistencia a los que puede seguir el precio. Y también en esa zona donde está el precio veo una acumulación pequeña del precio, lo que nos dice que en esa zona habría sido presente un fuerte comprador. Después de eso, el precio empezó a subir notablemente. A ver, 10 segundos hasta el final del convenio y yo aumento el importe del convenio siguiente, ya que el convenio corriente puede perder. Sí, vale, abro ese otro convenio. Veremos lo que nos da esa situación. Acerquemos el gráfico. Prestemos atención a la última vela cerrada. Tiene una sombra grande debajo de su cuerpo, que es pequeño. Eso nos dice sobre la posible subida del precio, ya que en esta zona hay algún comprador que va a subir el precio. Ese patrón se llama doji. Y si vemos el estocástico, está en la zona de sobrecompra todavía, lo que es la señal de bajada del gráfico. Pues creo que es una buena segunda, una buena ganancia. Y gracias a ese convenio de recobro ganamos más que perdimos en el convenio anterior y aún ganamos un poco más. Maravilloso, amigos. Seguimos. Vale, encontré la siguiente situación y abro un convenio de venta. Veo que el precio se mueve en la dirección lateral y de momento está cerca del límite superior del canal de Bollinger. Ese límite es el nivel de resistencia para nosotros del que espero que el precio baje. El estocástico está en la zona de sobrecompra, lo que es la señal de venta. Además veo muchas reacciones del precio del nivel que confirman la fuerza del nivel. Puede que el precio vaya a subir vaya a bajar de ese fuerte nivel. Mientras se lo explicaba, el precio es exitoso gracias a una buena dirección de dos velas. Seguimos. Amigos, si les resulta difícil entender la estrategia de esta manera, les aconsejo que se suscriban a mi Telegram. Ahí analizo en detalle esta y otras estrategias con ejemplos claros, explicaciones para cada situación individual y matices útiles que solo se pueden hacer si se negocian durante varios años. El enlace está en la descripción y continuamos. A ver, la siguiente situación y abro el compra. En esta situación no hay nada extraordinario, el precio está cerca del límite inferior de Bollinger y espero que el precio vaya a subir de ese nivel de soporte. En el estocástico veo la zona de sobreventa, lo que es la señal de compra. Adicionalmente veo un nivel de soporte del que el precio también puede subir. A propósito, si vemos el gráfico notamos varios gaps cerca del nivel inferior. Un gap es un spray muy grande entre velas. En la mayoría de los casos el precio recupera. Entonces el convenio pierde, por lo que abro otro convenio de $1000. Veremos la situación. Noto una vela de doji que tiene una sombra grande debajo de un cuerpo pequeño. Eso dice sobre la presencia de un comprador fuerte que va a subir el precio. Como ven ustedes, a pesar de las señales de los indicadores, me aprovecho de los factores adicionales. Eso me da seguridad en el convenio. Tales factores son paternos de velas, los niveles. Les recomiendo aprovecharse de ellos para aumentar su tasa de ganancia. Y miren esa buena dirección que va a traernos éxito. Qué bueno. Luego podremos hacer un pequeño resumen. A ver, el convenio es exitoso.
Ahora podemos hacer el resumen. Como ven, en tan solo unos minutos pudimos lograr aumentar nuestro depósito muchas veces, lo que es un buen resultado. Y solo imagínense que cuánto habrían ganado dinero si hubieran comenzado conmigo. A propósito, hoy mantengo una sesión de comercio gratuita donde ustedes podrán ganar dinero conmigo y copiar mis convenios. Les recomiendo seguir el enlace para unirse a mi canal de Telegram para empezar a ganar de forma estable. Aquí acabo este vídeo. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.